toda la presentación hasta terminar. No vamos a contestar la plática y la transmisión. ¿Sí? Porfa. De cualquier manera, si no nos diera el tiempo ya dudas así muy particulares, es probable que las tengamos que tratar ya de forma personal. Les vamos a poner nuestro correo electrónico. Existe un chat, un WhatsApp, con un chat para que puedan también mandar todas sus dudas. Y bueno, pues vamos a empezar. Ya son la 1:1. Pues les damos nuevamente la bienvenida a aquellos que apenas se están conectando. Acabamos de comentar ahorita que no es necesario que pongan ahorita preguntas porque vamos a pasar la presentación. Sí, escúchenla por favor completita. Rodrigo nos va a ayudar a ponernos la presentación para que conozcan un poquito más en qué consiste el apoyo que estamos dando y las convocatorias, porque este año pues hay dos. Una que es FUNED Maestrías y la otra conjunta con CONACYT. Hay un poquito de dudas a veces en cuál quiero participar, de qué se trata el apoyo. Muchos de ustedes pues están buscando una beca y sabemos que pues esa beca es a fondo perdido la que da CONACYT y muy buena beca, ¿no? En la que todos quisieran postular y ser preseleccionados. Pues este año estamos cumpliendo 30 años. La fundación sin fines de lucro, pues desde el año 1993 hemos estado funcionando para poder apoyarles en que logren ustedes tener un apoyo complementario para irse a una maestría de excelencia. Este año tenemos dos convocatorias, FUNED Maestrías y CONACYT FUNED Ciencias y Humanidades. ¿En qué consiste cada una? Bien, FUNED Maestrías, como su nombre lo indica, pues es para programas de maestría. Este año vamos a seguir apoyando maestrías presenciales, híbridas, online, ejecutivas, siempre y cuando se encuentre la universidad de su interés rankeada entre las 200 mejores. ¿En qué consiste el apoyo y cuáles son los requisitos? Vamos a verlo. Para FUNED Maestrías, el apoyo es en dólares. Estamos hablando de, no queremos decir como tal un crédito, parte del apoyo que nosotros ofrecemos sí es un crédito, pero el 90% del monto que se les autorice a ustedes es crédito que sí tienen que pagar y el 10% es beca. ¿Cuánto pueden ustedes solicitarnos para FUNED Maestrías? Bueno, desde 5 hasta $30,000, montos sujetos a aprobación por el comité. Es decir, si ustedes les aprobamos un monto de $10,000, $9,000 son crédito a través de nuestra financiera que es EducPro, que ustedes van a poder repagar al término de su maestría. Una vez que terminan la maestría, ustedes van a tener un periodo de gracia de 6 meses para comenzar a hacer pagos mensuales y liquidar hasta en 5 años. La tasa de interés es anual, por ahí pusieron mensual, pero es más bien anual, es del 7.95. Realmente es una tasa muy baja, que ningún banco pues, les va a cobrar esa tasa de interés. No, nuestro apoyo es un fondo revolvente, es decir, nosotros les apoyamos para que puedan complementar el pago, ya sea para manutención, para colegiatura, para avión, gastos personales. Este año no está etiquetado este monto o este crédito para únicamente colegiatura. Si ustedes van a abrir una cuenta en el extranjero, la van a registrar y nosotros vamos a depositar el recurso un mes después de que comiencen la maestría. Ahorita en preguntas frecuentes vamos a ahondar un poquito más sobre en qué momento hacemos nosotros la transferencia. ¿Sí? Entonces, recuerden, el monto ustedes lo deciden solicitar, pero ya la decisión final queda a cargo de nuestro comité. Ese 10% de beca es también parte de la transferencia que se va a hacer a la cuenta de ustedes. Decíamos, si los $10,000 desaprobamos, 9,000 son de crédito que van a repagar y $1,000 no los van a pagar. Esos $1,000 también se depositarán a una cuenta que aperturen en el extranjero, en la misma cuenta. Esta beca no la confundamos con la beca CONACYT.
Ahorita estamos hablando sobre la convocatoria FUNED Maestrías. A veces hay un poquito de confusión de si este 10% de beca es también CONACYT. No, aquí no estamos hablando de CONACYT. Sí, ahorita vamos a pasar a explicar un poco sobre la otra convocatoria. Avanzamos con la presentación y vemos los requisitos. Para esta convocatoria de FUNED Maestrías es obligatorio que sean ustedes mexicanos. Se espera que ustedes tengan el dominio del idioma inglés, pero ya no es requisito obligatorio. Si la universidad ya los aceptó, no es requisito ya que cumplan con un puntaje de TOEFL o IELTS, como años pasados sí lo era. La carta de aceptación debe ser incondicional, definitiva, y en alguna de las 200 mejores universidades según ranking mundial QS, o si es por programa en el Financial Times entre top 100 programas. Aquí hay un poquito de dudas respecto a la carta de aceptación. Algunos de ustedes la van a recibir más adelante y ahorita pues los aceptaron mediante un correo. Lo ideal es que sí se cumpla el requisito de que ya sea como tal la carta de aceptación en hoja membretada, firmada. Correos pues no los aceptamos, pero si por alguna razón ustedes quieren ver si el comité puede evaluar con un correo y después subirla, pueden hacerlo, pero va a quedar la decisión sujeta a la revisión del comité. El año de experiencia laboral. Sí pedimos que tengan por lo menos un año de experiencia laboral, pero en realidad vamos a solicitar que solo comprueben 2 meses. ¿Por qué pedimos esa experiencia laboral? Bueno, pues porque se trata también de ver que ustedes tengan ya claridad respecto, que haya una coherencia sobre la pertinencia del programa de maestría que ustedes han elegido, que sea congruente con el área laboral en la que se han desempeñado y que tengan pues planes también ya muy definidos a su regreso. Todo eso lo va a evaluar el comité. Si alguno de ustedes no tiene como tal un año de experiencia, no se preocupen, pero sí la comprobación va a ser obligatoria por los últimos 2 meses. Ahorita lo vamos a platicar también en una parte de preguntas frecuentes. El historial crediticio. Es muy, muy importante que antes de que ustedes envíen la solicitud, consulten su reporte de buró de crédito. Y esto aplica tanto para el que va a hacer su aval como para ustedes. O en su caso hay un coaval. Todos deberán tener buen historial crediticio. Nosotros no pedimos en nuestros requisitos algún puntaje de score. Recuerden que el buró de crédito existe el simple, el general, y hay alguno que es con score. No pedimos el score porque no es determinante un puntaje para saber si tienen buen historial o no. Lo que el comité va a revisar es que en su reporte de buró, ese reporte ustedes no lo tienen que subir, aclaro. Nosotros cuando ustedes manden la solicitud vamos a hacer la consulta directa en buró de crédito, pero ustedes nos van a firmar un documento allí mediante sistema donde autorizan la consulta en el buró. Bien, el buró de crédito únicamente es válido por la institución Buró de Crédito de México. ¿Qué es lo que va a revisar el comité? Si ustedes tienen una o varias cuentas o créditos, les pedimos un favorzote. Por ahí queremos pedirles que no manden todavía preguntas. Sabemos que hay muchas preguntas, pero les pido, les reitero, como dijimos en un inicio, que nos permitan terminar la presentación porque vamos a aclarar la mayoría de las dudas que ustedes tienen. Si ya de una vez que terminemos hay más, van a poder resolverse una a una, pero seguramente va a quedar resuelta. Ahorita ya vi por ahí preguntas que si recibos de nómina. Déjenme, porfa, terminar la presentación y seguimos después. En una parte final va a haber opción para preguntas y respuestas, ¿sí? Bien, el historial crediticio, retomamos donde nos quedamos. Se espera que ustedes tengan todas sus cuentas o créditos al corriente. Es decir, el nombre lo indica, historial crediticio. Si ustedes en algún momento tuvieron una tarjeta, algún crédito estudiantil, alguna otra apoyo financiero y recuerden que en el buró de crédito nos muestra el histórico de los últimos 3 años. Si en alguno de esos años hay notitas negativas, ustedes pueden en buró de crédito ver hasta abajo
cómo se interpreta el número 2 o el número 3 o casillas en amarillo o en rojo, pues pueden ser atrasos de 1 a 30 días, de 30 a 60, o ya cuando es en rojo, pues son atrasos ya a lo mejor de más de 3 meses o hasta de años. Ese es el comportamiento crediticio que va a analizar el comité. Si ustedes tuvieron algún atraso en cuentas de hace 2, 3 años o el año pasado y se pusieron al corriente, no es representativo para el comité que su cuenta ya esté saldada, su crédito estudiantil al corriente. Lo que el comité revisa es el histórico. Entonces, lamentablemente, si ustedes tienen un mal comportamiento, es muy probable que sea rechazada su solicitud. Por eso sería importante que ustedes se aseguren de que sus cuentas no tuvieron atrasos. No estamos hablando así de atrasos ligeros, ¿no? A lo mejor ustedes o su aval tuvieron algún atraso de pago en alguna compañía de telefonía celular o algo así mínimo. Todo va a quedar sujeto a evaluación por el comité. De hecho, cuando ustedes manden su solicitud, lo primero que va a revisar el comité antes de pedirles el pago de la cuota de recuperación será la carta de aceptación, que su programa sí se alinee, la universidad esté en el ranking que pedimos y comportamientos de buro de crédito. Básicamente eso es lo primero que va a revisar el comité, no va a revisar los demás documentos o datos en la solicitud, sino principalmente esto, y les van a dar una preaprobación por cierto monto, y entonces después podrán hacer el pago de la cuota de recuperación y continuar su proceso. Bien, ahondamos ahorita un poquito sobre el historial porque es una duda que surge. Ahorita en preguntas frecuentes van a salir más en las que tenemos en la presentación. Les pedimos, porfa, todavía no escriban chats. ¿Por qué necesitan ustedes un aval? Es una pregunta muy recurrente, tanto para esta convocatoria de FUNED Maestrías como para CONACYT FUNED Ciencias y Humanidades. El trámite se inicia con nosotros porque es un paquete educativo por el que tiene que pasar su proceso para ser aprobados para nuestro crédito. Dado que es un fondo revolvente, pues sí tenemos que garantizar el repago. El crédito lo da FUNED, CONACYT da la beca, pero ahorita vamos a explicar en la otra convocatoria. Pero en ambas es requisito que ustedes pongan un aval. El aval es este año menor a 68 años. Aval funge la persona que es titular o dueño del bien inmueble que se va a dejar en garantía. El inmueble no lo grabamos, no lo vamos a hipotecar, no le vamos a hacer nada, solamente es una garantía moral. Y bueno, el aval debe tener ingresos comprobables y también buen historial crediticio. Si ustedes no tienen un buen historial y su aval sí o viceversa, no subsana el que alguno de los dos nada más tenga buen historial para que puedan tener mayores posibilidades de ser aprobados. Busquen o también revisen que su aval tenga limpio todo su historial crediticio. Todas sus cuentas deben estar al corriente y sin atrasos. Pasamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a explicar en qué consiste CONACYT FUNED Ciencias y Humanidades. Básicamente el proceso de inicio para ambas convocatorias es el mismo. Primero inician con FUNED en esta convocatoria de CONACYT. El apoyo va a ser diferente. Ustedes pueden solicitar un mínimo de $1,000 hasta $15,000. ¿Cómo lo diferencian ustedes? Ustedes deben ser muy cuidadosos en revisar cada una de las convocatorias. Hay muchas dudas de mi programa entra para FUNED Maestrías o CONACYT FUNED Ciencias y Humanidades. Cada convocatoria enlista las áreas de apoyo o programas en los que ustedes deben de verificar si entra su programa de maestría. En FUNED Maestrías entran básicamente administración, negocios, finanzas. En CONACYT FUNED Ciencias y Humanidades no entran áreas administrativas. Entonces, hay mucho ojo para que ustedes no se equivoquen en la selección de convocatoria en la que desean participar, porque una vez que ustedes hagan el registro, aunque no envíen la solicitud todavía a FUNED, pero una vez que empiecen el registro, si ustedes desde un inicio seleccionaron una convocatoria, ya no es posible después cambiarse. Vamos a continuar el proceso con esa. Bueno, en el de FUNED CONACYT
El apoyo, ya dijimos, entre $1,000 hasta $15,000, montos igualmente sujetos a aprobación por nuestro comité. La tasa de interés es anual, aquí cambia, a diferencia de la de FUNED Maestrías, en la de FUNED CONACYT es del 5.75, y aquí sí tienen la posibilidad de ser preseleccionados para concursar después con la beca CONACYT. Es decir, ustedes van a hacer un llenado igual en nuestro sistema, pero habiendo elegido CONACYT Ciencias y Humanidades, y empiezan el trámite para ser apoyados para un financiamiento que es lo que da FUNED. FUNED desde el 2008 pues ha logrado un convenio con CONACYT para apoyo de programas de maestrías. Se logró ese convenio para que puedan apoyarse pues las más becas posibles. Lamentablemente cada año ha ido reduciendo el número de becas disponibles por el CONACYT. Desde cambio de gobierno pues ya las áreas las dicta CONACYT. Este año pues van a ser Ciencias y Humanidades, ahí revisen las áreas de apoyo. Y una vez que ustedes tengan aprobado nuestro financiamiento, si nosotros tenemos un pool de 100 o 200 solicitudes, nosotras las vamos a proponer a CONACYT y les vamos a decir, estos 100, 200 candidatos calificaron para nuestro crédito educativo, y CONACYT dará la preselección de este año, lamentablemente solo 50 becas. Entonces sí está bastante limitado el número de becas disponibles. CONACYT preseleccionará. Uno de los criterios de selección que, de acuerdo a la convocatoria, van a tomar mucho en cuenta es la condición socioeconómica del aspirante. Ahora también le llaman, creo ellos, el índice de marginalidad. Entonces va a depender de CONACYT a quienes preseleccionen para solamente 50 becas. Y esos 50, bueno, van a concursar por la beca ahora de forma independiente en la plataforma de CONACYT. Va a ser un comité distinto de evaluación ya de solo CONACYT, y con base a los criterios que ellos manejen, les van a poder dar la posibilidad de que concursen por esa beca. Regresando al financiamiento que ofrece FUNED para esta convocatoria conjunta con el CONACYT, igual cuando ustedes terminen la maestría, el repago del crédito que les da FUNED es 6 meses después de que regresan del programa de la maestría, es el periodo de gracia, para que al 7º mes empiecen a pagar en mensualidades, y tienen hasta 5 años para pagar. O sea, si ustedes notan, es casi lo mismo, pero no totalmente, ¿no? La tasa de interés varía, y bueno, en esta convocatoria la posibilidad de concursar por la beca CONACYT. Ahora bien, si ustedes participan en esta convocatoria conjunta con CONACYT y CONACYT no les da la beca o no les da la preselección para concursar por la beca, ustedes pueden quedarse solamente con el financiamiento de FUNED. Si ustedes decidieran no tomarlo porque dependían de la beca CONACYT y no se pueden ir sin la beca, sus recursos financieros no les permiten irse, pueden declinar el apoyo que les fue otorgado de FUNED también. No hay ningún problema mientras no firmen un contrato y pagaré, que al final se generan esos documentos para que ustedes los firmen, sus avales, y los envíen a nuestras oficinas o los traigan. Eso ya será un tema de formalización. Bien, vamos a continuar. El monto de la beca CONACYT, ustedes lo van a poder ver en el tabulador de la convocatoria. Ahí viene un tabulador dependiendo del país a donde van, pero en promedio son $1,100 más o menos que ellos les depositarán mes a mes por todo el periodo de estudios, ¿sí? Si van casados, creo que es un poquito más el apoyo. Bien, continuamos en la siguiente lámina. Para esta convocatoria, también de CONACYT, Ciencias y Humanidades, es requisito básico ser mexicanos, y reiteramos que su programa esté alineado a las áreas de apoyo. Hay muchas dudas que ustedes tienen y nos dicen, oye, mi programa es en biotecnología, pero tiene esta variante, ¿califica o no? La verdad es que nosotros no podemos decirles si sí o no. Ustedes son los que deben de revisar que sí se alinea alguna de esas áreas, pero obviamente si ustedes van a estudiar administración, pues no entra. Si van a estudiar finanzas, no entra para la de CONACYT. Si ustedes ahí ven odontología, ven otras áreas, hay muchísimos en el listado de CONACYT. Ustedes son los que tienen que
decidir si consideran que se alinea a esas áreas. Lamentablemente nosotros no podemos, aún mandándonos su carta de aceptación o un correo, no podemos decirles si entra o no entra. Ustedes ya tienen ahí las áreas de apoyo y son quienes deben de determinar en qué área o en qué convocatoria participar. Igualmente, para comenzar el trámite para la de CONACYT FUNED, también se pide que para FUNED cumplan el requisito de que su universidad esté entre las mejores 200 según ranking mundial QS. Es muy importante que venga alineada a ese ranking. Si su universidad está fuera del ranking mundial QS, lamentablemente no va a calificar su solicitud. Entonces, pueden mandarla, pero muy probablemente el primer comité de selección pues les va a mandar un correo de que no se ha aceptado el programa de la universidad. Igualmente, es requisito que tengan experiencia laboral y comprobantes de ingresos válidos de acuerdo a la guía FUNED para la convocatoria CONACYT. Buen historial crediticio, igualmente, porque recordemos, se trata de primero pasar por un trámite para calificar para un crédito que es el que FUNED ofrece, es un paquete educativo. El aval igual es requisito que sea menor a 68 años, con un bien inmueble y comprobante de ingresos y buen historial crediticio. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué si yo nada más quiero la beca CONACYT, no quiero un crédito y no quiero poner un aval y menos una propiedad? Reiteramos que al tratarse de una convocatoria conjunta participan dos instituciones. Nosotros como una entidad financiera que tenemos que aprobarles forzosa u obligatoriamente un crédito para que puedan proponérseles al CONACYT. Si ustedes quisieran solo la beca CONACYT para esta convocatoria, no es posible únicamente tener la beca. Tendrían ustedes que buscar alguna convocatoria directa con el CONACYT, pero que nosotros sepamos, pues no hay para maestrías. Continuamos con la lámina. ¿Cuál es el proceso de solicitud? Esto va a aplicar para ambas convocatorias, tanto para FUNED Maestrías como la conjunta con CONACYT. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Primero, un registro en línea con su CURP. De hecho, en nuestra página hay un tutorial de cómo comenzar el registro. Ya hay algún tema ahí de reconocimiento facial. Tienen ustedes que tomarse una fotografía, subir su identificación oficial. Hay un cotejo de información para validar. También datos biométricos. Bueno, teniendo ya la carta de aceptación, ustedes pueden empezar a hacer el trámite. No se detengan, no tienen que hacer la solicitud en una sola subida. Ustedes pueden subir lo que tengan y conforme vayan teniendo documentos, datos, ir llenando la solicitud, pero favorece muchísimo que cuanto antes manden la solicitud, pues tengan un tiempo de respuesta mayor. Además tendrán una retroalimentación en caso de tener algún documento erróneo, cosa que ya es más difícil cuando empiezan los cuellos de botella, ¿no? Recuerden que para FUNED Maestrías, la convocatoria básicamente va a estar abierta todo el año. Es posible que a lo mejor hasta octubre, todavía no tenemos definido, pero no se esperen hasta el final. Es muy favorecedor para ustedes, reiteramos que manden cuanto antes su solicitud. Y bueno, para CONACYT FUNED, sí existe ya una fecha límite. A partir del 7 de abril, si no mal recuerdo, vamos a tener que cerrar el periodo de recepción. Esa sí está limitada a algunas fechas. Revisen las fechas, pero primero necesitan pasar por FUNED para que nosotros tengamos un resultado aprobatorio y podamos proponerlos al CONACYT para concursar por la beca. Una vez que ustedes manden la solicitud y expediente, el primer comité va a hacer una preevaluación. Ya dijimos qué es lo primero que revisan y con base en eso decidirán ustedes si aceptan un monto preaprobado. Justo por eso, ahora el primer comité, antes de que hagan el pago de la cuota de recuperación, les dicen, sabes que tu solicitud fue aprobado por un monto de X cantidad y ustedes deciden continuar el trámite o no. En caso de que decidan o quieran un monto mayor, pues se somete a consideración, pero ya pasa entonces su solicitud a hacer el pago de una cuota de recuperación de 7,000 pesos. Este pago aplica para las dos convocatorias porque primero
pasan por el proceso de preevaluación por el crédito de FUNED. Una vez que pasen ustedes, hagan ese pago de la cuota de recuperación, ahora sí se les abrirá el sistema para que integren el resto de la documentación. Básicamente es una segunda etapa donde van a subir documentos del bien inmueble. En la primera etapa ustedes van a llenar la solicitud es el formato donde van a capturar toda la información que se pide y otra cosa es el expediente. En la primera etapa solamente se les pide en el expediente todo menos documentos del bien inmueble. Eso se les pedirán en una siguiente etapa ya que el comité de preaprobación les dé el visto bueno. Bien, una vez que ya tengan la preaprobación, van a pasar a revisión por una empresa externa que FUNED contrató que se llama Conexión Laboral. Esta empresa lo que va a hacer es una revisión muy minuciosa de todos los documentos que subieron, principalmente comprobantes de ingresos, comprobantes de domicilio, su identificación oficial que esté vigente. Si hay documentos erróneos o incompletos, la empresa Conexión Laboral les va a hacer llegar un correo para que ustedes subsanen el documento y puedan tener una continuidad a su trámite. Es muy importante que revisen muy bien, por favor, la guía FUNED, tanto para la convocatoria de CONACYT como la FUNED Maestrías. La guía FUNED es súper importante que se la sepan casi de memoria, porque ahí está muy indicado qué documentos son los que tienen que subir. Es muy común que suban el pasaporte incompleto, que las escrituras que suben del inmueble en garantía están las hojas en diferente sentido, que se equivoquen a lo mejor al subir el comprobante de ingreso, lo suben por un mes en vez de 2 meses. Entonces, antes de que le den enviar a la solicitud, por favor, sean muy cuidadosos en leer la guía FUNED. Esa guía se ha diseñado de tal forma que esté muy detallado qué se acepta y qué no se acepta. Si ustedes cometen errores en cargar los documentos, sí hay la posibilidad de una retroalimentación, pero eso retrasa muchísimo el trámite. Y a veces ya no es tan ágil la comunicación y no van a tener una respuesta tan oportuna como si su expediente se va limpio, en orden y sin errores. Bueno, una vez que ya haya pasado ese estudio socioeconómico, nosotros no vamos a hacer un estudio ni una entrevista en su casa ni con sus avales. Eso ténganlo muy presente. Todo el trámite que se hace con nosotros es electrónico. En ningún momento les vamos a pedir que manden un folder o un expediente a nuestras oficinas o que vengan aquí sus avales o ustedes o que vayamos a su domicilio a hacer el estudio socioeconómico. No, solamente hay una entrevista que es posterior a que se realiza ese análisis por la empresa Conexión Laboral y esa entrevista ya es virtual y puede ser individual o grupal. Eso ya se les informará después. Se les dan opciones de fechas y ustedes seleccionan la que se acomode a sus tiempos. Una vez que ya se tenga esa entrevista, el reporte de esa entrevista final, ahora sí ya el comité les va a mandar un correo con el monto final de autorización y si ustedes lo aceptan, van a poder descargar unos documentos vía sistema, es un contrato, un pagaré y otros 2 documentos que tanto ustedes como sus avales tienen que firmar de forma autógrafa y hacerlo llegar en originales a nuestras oficinas. No tienen que venir a firmar, pueden enviarlos por mensajería, ya en su momento se les indicaría o venirlos a entregar. Los recursos, ¿cuándo vamos a depositar nosotros el recurso? Nosotros vamos a depositarlo un mes después de que comenzaron la maestría. Aquí hago hincapié en esto. Algunos de ustedes tienen que hacer un primer pago a la universidad o un pago parcial o una mensualidad o para apartar su lugar. Necesitan hacerlo en abril, en mayo o en junio. Lamentablemente nosotros no podríamos omitir esa normativa que existe, ya que por sistema los recursos se asignan o se programan un mes después de que comenzaron clase. La mayoría de ustedes pues comienzan a lo mejor en agosto, en septiembre la maestría, entonces el recurso se los depositará FUNED
un mes después. Si ustedes se van en septiembre, en octubre vamos a depositar en una sola exhibición el monto que les aprobemos del crédito del 90 y del 10% de la beca a una cuenta a su nombre. Lamentablemente no podemos enviar recursos de forma anticipada. Y bueno, esa fecha, que es un mes después de que iniciaron clase, siempre y cuando también ya haya corrido todo su proceso y que hayan formalizado. Si ustedes envían la solicitud en agosto o en septiembre, que todavía no cierra nuestra recepción de solicitudes y ya empezaron la maestría, nuestro proceso a lo mejor para entonces va a tomar un mes y después hay que esperar la formalización, la descarga de documentos, que sus documentos lleguen aquí. Entonces, pues todo eso ya no lo vamos a tener oportunamente para que dispersemos el recurso un mes después. Denme un segundo. Gracias por la espera. Decíamos, tomen mucho en cuenta que por eso con más tiempo envíen la solicitud, van a tener un tiempo de respuesta. ¿Cuáles más o menos ahorita solicitudes que están entrando? Tal vez tengan una preaprobación en menos de una semana y continúen el proceso. Tal vez de aquí a un mes, mes y medio ya tengan el resultado final. Pero si van a empezar su programa en agosto, en septiembre, no les vamos a poder dispersar los recursos ahorita, en marzo, abril, mayo. Va a ser hasta un mes después porque todo se programa vía sistema. Recuerden que para las dos convocatorias el apoyo de FUNED es complementario. Se espera que ustedes reúnen la mayor parte de los recursos de su maestría. Nosotros nada más les apoyamos con una parte proporcional. En la mayoría de los casos tampoco nuestro apoyo les cubre el total de la colegiatura, por lo que ustedes espera que consigan otras becas o créditos. No está limitado, no es una limitante que ustedes consigan créditos como el de FIDER u otra institución financiera, otras becas o apoyos. Ustedes pueden conseguir los que deseen. Por eso ahí en la solicitud, al llenar la tablita esta de costos y financiamiento, van a especificar con qué apoyos cuentan. Ahorita en preguntas frecuentes vamos a seguir comentándolo. Porfa, les pido, reiteramos que ahorita no vamos a contestar chats. Hasta el final, por favor, permítanme terminar la presentación. Vamos a contestar las preguntas a partir de que yo concluya la presentación, para que por favorcito no pongan preguntas ahorita. Bueno, una vez que ya les enviemos nosotros los recursos, que generalmente va a ser en septiembre, en octubre, va a ser en una sola exhibición a una cuenta que ustedes abran en el extranjero. Y bueno, ya dijimos anteriormente que ese monto del financiamiento ustedes lo van a repagar después de 6 meses que hayan regresado de su maestría. Con su pago puntual y oportuno, ustedes van a poder lograr que otro becario pueda lograrse irse de maestría. Por eso es un fondo revolvente. Ustedes apadrinan a alguien más para que en el futuro logre irse con los recursos que haya reunido más nuestra aportación. Bien, pasamos a la siguiente lámina, que ahora sí vamos a ir con preguntas más frecuentes. Por favor, escúchenlas con mucha atención. La mayoría se van a contestar de las que ustedes tienen y al final ya vemos las que surjan adicionales. La primera pregunta dice, no tengo un año de experiencia laboral. Recuerden, no es requisito que tengan comprobantes de un año, pero sí se espera que ustedes tengan experiencia laboral. Vamos a pedir, de acuerdo a la guía FUNED, solamente comprobantes de ingresos por los últimos 2 meses de su empleo actual o último formal remunerado. No es requisito que ustedes estén trabajando actualmente para poder participar. Si ustedes están haciendo ya sus arreglos de viaje para irse de maestría, ya dejaron la empresa donde trabajaban, no hay problema, pero sí de esa empresa van a registrar en la solicitud que fue su último trabajo y de esa empresa van a subir los comprobantes. Los comprobantes de ingresos únicamente son válidos los que indica la guía FUNED para ambas convocatorias. ¿Cuáles son? Recibos de nómina timbrados, declaración anual de impuestos, puede ser la 2021, todavía no se presenta la 2022,
pero sí debe estar completa. Ojo, esto aplica tanto para ustedes como aval y o coaval. Reiteramos, recibos de nómina timbrados o declaración anual de impuestos completa. La declaración anual no puede estar a nombre de empresa, debe estar a nombre de persona física. Si su aval labora para una empresa y suben la declaración anual de la empresa, no sería válido esa declaración. Debe estar al nombre del aval y debe estar completa. Carátula, donde se vea el sello digital o del banco, y el detalle de movimientos, donde se vea el ingreso anual. Si ustedes tienen el pago de nómina vía electrónica, también pueden subir estados de cuenta, pero se aceptan solo y si en los abonos dice nómina o el nombre de la empresa. Si a ustedes o a su aval o su coaval les pagan en efectivo o tienen un trabajo no muy formal y no cumplen con estos comprobantes, lamentablemente no van a ser válidos. Es obligatorio solamente los comprobantes que indica la guía FUNED. Tampoco se aceptan cartas laborales o declaraciones en cero o alguna otra factura que no esté timbrada. Sí, deben ser únicamente esos comprobantes. Si ustedes no tienen experiencia laboral, nunca han trabajado y solamente han hecho prácticas profesionales o ni siquiera eso, pues lamentablemente no van a poder calificar. Si se requieren los comprobantes de ingreso válidos. No podemos hacer algo, lamentablemente. La siguiente pregunta dice, ¿puedo participar en las dos convocatorias al mismo tiempo? Esto no es posible. Únicamente pueden participar con una. Aún si ustedes después con otro correo electrónico se equivocaron de convocatoria y quieren irse a la siguiente, lamentablemente ya no es posible porque el registro se hace no nada más con el correo electrónico, sino va linkeada su CURP. Entonces no les va a permitir hacer el cambio. Por eso es muy importante que antes de que ustedes se registren, en el registro de hecho les pide en qué convocatoria quieren participar. Si ya lo hicieron en una, lamentablemente ya no hay forma de regresarse a otra. Y son solamente 2 convocatorias. La siguiente pregunta dice, damos un segundito. Mi aval cumple con requisitos, ¿por qué me solicita un coaval? Aquí queremos ser muy, muy específicos en esta que es una constante y una duda muy, muy frecuente. Aval es quien es el titular o dueño del bien inmueble que ponen en garantía. Es cierto que la guía FUNED dice en qué caso se requiere un coaval. Por ejemplo, si el aval tiene más de 68 años o no es un familiar, o su aval, por ejemplo, es ama de casa y no tiene comprobantes de ingresos, no tiene alguna actividad laboral, pues van a poner ahí ama de casa y van a tener que agregar un coaval. Pero hay una sección en amarillo, ahí en la guía FUNED, donde dice, si el sistema te sigue manteniendo abierta la captura de un coaval, habiendo aún tu aval cumplido con todos los requisitos, es obligatorio que lo pongas. ¿Por qué es esto? El sistema tiene algunos algoritmos que con base a información que ustedes capturen del aval, les puede pedir el coaval. Puede ser el puntaje en el buro de crédito, el monto que ustedes nos soliciten a FUNED, el cual ponen ahí en el cuadrito de financiamiento, ahí donde ponen cuánto es lo que piden a FUNED. También si su aval es familiar o no es familiar, sus ingresos también de su aval o el de ustedes, o sea, y muchos más, muchos algoritmos más que el sistema tiene que les permite o les obliga a capturar un coaval. El coaval, recuerden que debe reunir mismos requisitos para el aval, a excepción de dejar un bien inmueble. Dijimos que el aval es el titular del bien inmueble. ¿Cómo pueden saber ustedes si el aval está como dueño? Bueno, pues en la escritura ustedes van a subir cuando su aval les preste la escritura o el certificado de libertad de gravamen. Ahí aparece titular registral, fulano de tal. La mayoría de ustedes pues pueden poner a sus padres o a su mamá o a su papá como aval, pero sí chequen muy bien quién es el dueño del inmueble. Ese va a ser el aval. Si su aval está casado por bienes mancomunados, vamos a suponer que su aval es su mamá.
y está por bienes mancomunados, o que es lo mismo sociedad conyugal con su papá, no pueden poner al cónyuge como coaval. ¿Por qué? Porque ambos, al estar por bienes mancomunados, fungen como avales. Los dos vienen convirtiéndose en dueños del bien inmueble y van a tener que agregar a un coaval totalmente distinto. Tampoco se aceptan coavales o avales cónyuges de ustedes como aspirantes. Si es el caso, tampoco va a calificar. Entonces necesitan poner una persona totalmente distinta. Es muy importante que tomen en cuenta que primero deben de llenar en la solicitud todos los datos del aval. Hasta que ustedes capturen todo lo del aval, el sistema o les va a cerrar la captura del coaval o se los va a mantener abierta. Por eso, chequen muy bien en la guía, que hasta está en color amarillo, que primero llenen todo lo del aval. Con base en eso, ustedes sabrán si el coaval se les pedirá. El coaval, recuerden, ya no deja una propiedad en garantía, pero el coaval sí debe ser menor a 68 años y también comprobar ingresos con los mismos comprobantes que dice la guía FINET que son válidas. Y tener una actividad laboral. No pueden poner un coaval que no esté trabajando, que no pueda comprobar ingresos. El coaval, reiteramos, reúne mismos requisitos del aval, a excepción del bien inmueble. Y de preferencia, pues pongan o refuercen mucho su solicitud con un coaval o aval que tenga pues ingresos comprobables y que no podemos un mínimo, ¿no? Pero que entre los dos a lo mejor tengan 30, 60 mil pesos puede ser muy bueno. Tampoco es exclusivo del ingreso que perciban sus avales el monto que les pueda dar el comité. También tiene mucho que ver con el tipo de programa al que van. El comité tiene ciertos tabuladores donde seleccionan cuál es el monto que les pueden dar según el tipo de programa, según la universidad, el país a donde van. Entonces, pero sí les favorece de alguna manera reforzar su solicitud con un buen coaval y aval. Y sobre todo que tengan buen historial crediticio todos. Si el aval o el coaval están por bienes mancomunados, el cónyuge también deberá subir documentos. Hay un apartado donde dice documentos cónyuge del aval, todos en un archivo. Hay que subir los mismitos de la esposa o del esposo, pero no como coaval, reiteramos, sino ahí donde dice documentos cónyuge. También deberán subir comprobantes de ingresos si laboran, buen historial crediticio, identificación, etc. También si el inmueble, vamos a suponer que su aval es su mamá o su papá y ese coaval es copropietario con el cónyuge, ese copropietario va a fungir como aval, no lo pueden poner como coaval. O sea, es decir, para explicarme, el aval estaba casado por bienes separados, pero en la escritura aparecen los dos, la esposa y el esposo como titulares registrales, no pueden poner al cónyuge como coaval. Los dos van a fungir como avales, entonces el aval principal o el titular lo va a dejar al que sea el dueño y los documentos del cónyuge serán todos en un mismo archivo en el apartado correspondiente. Pregunta que aquí menciona también, si mi padre es mi aval, ¿mi madre puede ser coaval? Ya dijimos, siempre y cuando no estén por bienes mancomunados y no sea copropietaria ella del bien inmueble. Si es el caso, no puede ser coaval. Y además, el coaval no podría ser su mamá si ella no genera ingresos. Recuerden que el coaval a fuerza debe de generar ingresos y tener comprobantes válidos. Ahora bien, si ustedes ponen un aval que tiene no muy buen historial crediticio y ponen un coaval que sí tiene buen historial crediticio, tampoco eso subsana el hecho de que califique el aval. Todos, tanto ustedes como aspirantes y aval y coaval, es requisito obligatorio que tengan buen historial crediticio, que no tengan atrasos recurrentes en ninguna de las cuentas. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo puedo recibir la administración del apoyo? Ya comentamos que una vez que se apruebe por el comité final, el sistema programa el envío de los recursos un mes después de que empezaron la maestría. Siempre y cuando se haya formalizado el apoyo, hayan firmado contrato y pagaré, hayan hecho llegar esos documentos y haya corrido todo su proceso.
Me autorizaron un monto menor, ¿puedo solicitar revisión para un aumento? Sí lo puedes solicitar. Muy probablemente el primer comité de preaprobación te dé un monto preautorizado y ahí te dice el sistema, ¿lo aceptas o no? En la mayoría de los casos, el comité puede decirles que va a quedar sujeto a el reporte o el resultado del estudio socioeconómico que hace la empresa Conexión Laboral. Ese estudio socioeconómico no lo hacen, dijimos, mediante una entrevista ni una visita a sus domicilios. Ese estudio se hace de forma interna con base a documentación y datos que se ve en su solicitud. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Puedo participar con una universidad y después hacer el cambio a otra? Se espera que ustedes ya tengan definido cuál va a ser la universidad porque esto va a retrasar su trámite. Sí pueden hacer después la solicitud del cambio, pero va a tener que someterse a evaluación otra vez por nuestro comité, pero sí puede ser si ustedes sobre todo van a una mejor universidad y todavía no, o sea, quieren ir a una mejor universidad y no tienen la carta de aceptación y ahorita tienen para alguna otra, no se detengan, pueden avanzar con ese trámite y después solicitar el cambio. Siempre y cuando no haya ya concluido todo el trámite para la formalización. Esto, sobre todo con CONACYT, pues ahí vamos a tener, si ustedes participan en la convocatoria conjunta con CONACYT y quieren después hacer el cambio de universidad, ahí ya va a depender también de CONACYT. Ahí no sabemos si CONACYT les autorice el cambio. Para FUNED Maestría sí no hay problema, pero de preferencia si participan con CONACYT FUNED con una sola universidad, ya con esa es preferible que ya tengan definido participar, porque va a quedar sujeta a que después CONACYT les quiera hacer el cambio o no, aún cumpliendo requisitos. Siguiente pregunta. En el llenado de mi tabla de costos y financiamiento no coinciden los costos o no los montos. ¿Qué hago? En la solicitud para quienes ya empezaron a llenarla, hay dos cuadros, costos y financiamiento. En el cuadro de costos, que es el del lado izquierdo, sí tienen que llenar todos los rubros que se enlistan. ¿Cuánto estiman? Pueden ser montos o costos estimados, ¿sí? Y cifras en dólares, no tienen que ser exactitos ni comprobarnos, ¿no? Cuánto les están cobrando de avión, de renta, o sea, ustedes van a meter ahí sus costos en dólares, de tal forma que les aparece un total. En el cuadro de la derecha de financiamiento, ustedes van a llenar solamente los campos que apliquen a su caso. Becas o créditos que estén contemplando, aunque no tengan todavía la respuesta o aprobación, sí pónganlos. Lo que el comité desea es ver cómo están haciendo su planeación financiera. Algunos de ustedes están esperando respuesta de FIDER o de alguna beca que la universidad les van a dar, pero no se las han confirmado. Sí pónganlas ahí en otros apoyos o en FIDER, de tal forma que ustedes nos indiquen con qué recursos están planeando contar. Allí en el cuadrito de financiamiento viene la parte de FUNED. Allí es donde ustedes nos van a decir cuánto es lo que desean de apoyo por nuestro lado. Los montos o los totales de ambos cuadros deben coincidir exactamente. Ese cuadre o ustedes lo tienen que hacer, tienen que ajustar sus números. ¿Sí? Tiene que checar el total de cuadro de costos con el de total de financiamiento. A veces no coinciden, pero es porque ustedes los tienen que cuadrar. Para quienes están participando por la beca CONACYT, ya hay un prellenado que dice beca CONACYT y ese se los va a llenar automáticamente el sistema. Ese es el monto que en teoría les estaría dando el CONACYT. ¿Cómo se calcula ese monto? Con base al monto que ustedes registren de colegiatura, que van a poner en el cuadrito de costos en el rubro colegiatura. Con base en ese dato, el sistema les va a poner acá cuánto les estaría dando de beca CONACYT. Claro que no es definitivo porque pues falta que sea aprobado. También sean muy cuidadosos en el llenado de las fechas de inicio y término en la solicitud. Nos ha pasado que registran que inician en septiembre 2023 y terminan en septiembre 2023 o ponen de otros años u otros meses. Entonces, todos esos datos que ustedes metan inciden o afectan en el cálculo de las demás secciones de la solicitud, como es la tabla de costos y financiamiento.
La pregunta 2 dice, ¿puedo combinar apoyos como FIDER? Sí, puedes solicitar los apoyos que desees a otras instituciones de crédito, pero sí lo que les sugerimos es sean muy cuidadosos en los montos que soliciten de apoyo, porque aún aprobándolos, pues espera que ustedes no se vayan súper endeudados o muy apalancados y que después no puedan cubrir ambos compromisos, ¿no? ¿Tengo otras becas o financiamientos en espera? ¿Debo agregarlos? Sí, ya dijimos que se espera que los registres, aunque no los tengas aprobados, para que veamos cómo estás haciendo tu planeación financiera. La siguiente pregunta. Bueno, creo que ya acabamos con la sección de preguntas. Ahorita vamos a dar paso a atender las que ponen en el chat. Les queremos mencionar, en la página de funedmx.org es muy importante que ustedes lean o descarguen cada una de la convocatoria. Ahí van a ver a qué programas se alinean, qué requisitos hay que cumplir y hay una guía FUNED para cada convocatoria. Si ustedes tienen alguna pregunta, aún así, dudas ya muy particulares, escríbanos. Ahí está el correo, es funedmx@funedmx.org. El teléfono allí está en pantalla, en la opción 0. Ténganos paciencia porque ahorita como estamos en pleno periodo de convocatoria, pues sí entran muchas llamadas y a veces no es posible atenderlos en el momento a todos, ¿sí? Entonces tenemos otros canales para poderles atender sus dudas. Si su llamada no entran, escríbanos al correo o viceversa. Ahora sí vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas que están poniendo en el chat. Bien, vamos a empezar por la última porque las primeras les decíamos que nos esperaran para poder contestarla. Gabriela Treviño, ¿el financiamiento se puede pagar antes de los 5 años? Sí se puede pagar, Gabriela. Existe una penalización por pagos anticipados, pero va a depender del mes o del periodo en el que puedas hacer tus pagos. Si quieres, escríbenos y te mandamos por ahí una infografía que te va a clarificar esa duda. Los recibos de nómina, para la pregunta de Salma Peñalosa, ¿se pueden aceptar recibos de pago de nómina? Sí, ya dijimos cuáles son los válidos y deben ser timbrados por 2 meses. El año de experiencia laboral no es comprobable, ya dijimos que nada más se piden 2 meses del empleo actual o formal último remunerado. Para la respuesta a Raúl Hernández. Francisco Valtierra, ¿cuál es el monto de la beca CONACYT? Revisa el tabulador. En promedio son $1,100 mensuales. Jimena Ríos, ¿por qué los documentos de la guía FUNED son distintos de los que pide el sistema? ¿Qué hacemos con esos que no pide la guía y sí el sistema? No sé a qué te refieres con cuáles documentos. Tú nada más sube lo que el sistema te pide. Realmente la guía FUNED está basada en los documentos que pide el sistema. Por ejemplo, si todavía en el sistema no ves el tema de documentos del bien inmueble, es porque esos no los vas a subir en la primera etapa. Comentamos ahorita que te los va a pedir el sistema hasta que hayas pasado la preevaluación. Francisco Valtierra, ¿los apoyos son solo para estudios en el extranjero? El apoyo es para programas de maestría presenciales, híbridas, online, así que no necesariamente son en el extranjero, pero sí el programa en alguna de las 200 mejores universidades según ranking mundial QS. Jesús Lazaga, en la beca CONACYT FUNED, ¿qué porcentaje o cuánto sería de beca por CONACYT y cuánto de crédito? No me quedó muy claro. El crédito de FUNED para la beca CONACYT es entre $1,000 y $15,000, lo que puedes solicitarnos. Eso es crédito y si es aprobado tendrás oportunidad de que se te preseleccione para después concursar de forma independiente por la beca CONACYT, que dijimos que es un promedio de $1,100 por mes que ellos te estarían depositando durante todo el programa de estudios. Raúl Fuentes, ¿puedo solo aceptar el apoyo CONACYT y rechazar el financiamiento de FUNED o es necesario por lo menos el mínimo de $1,000? Sí es obligatorio tener aprobado un mínimo. Sí pueden ser los $1,000. No se puede lamentablemente otorgar en esta convocatoria conjunta, participan 2 instituciones, FUNED y CONACYT. Es obligatorio que ustedes tomen un crédito por lo menos de $1,000, lo formalicen para poder concursar por la beca CONACYT. Si ustedes lo aceptan
el crédito para poder concursar por la beca CONACYT y después cancelan el crédito, nosotros tenemos que informar a CONACYT y les cancelarían la beca. Entonces sí es obligatorio. Beth Mitchell, ¿qué pasa si la carta de aceptación llega después de la fecha límite? ¿Puedo aplicar con una carta de otra universidad y cambiarla? Ya lo explicamos, ¿verdad? Por eso decíamos que nos esperaran hasta terminar la presentación. Makatsin, no me quedó claro en qué consiste el estudio socioeconómico. ¿Sería entrevista en línea? No, el estudio socioeconómico, ustedes no conocerán a la empresa, que es Conexión Laboral. Es un proceso interno, una evaluación que se va a hacer con sus comprobantes de ingreso de ustedes, de sus avales, un análisis de riesgo, un análisis minucioso de su reporte de buro de crédito para determinar la condición socioeconómica. No, el estudio ya no se hace como años pasados mediante entrevista con ustedes, ni presencial ni virtual. El estudio socioeconómico es algo interno y la empresa no es quien les puede. Parte de ese estudio socioeconómico incluye la solicitud de corrección de documentos. Esta empresa que se llama Conexión Laboral nos hace el favor de revisar ya el resto de documentos y si hay alguno erróneo, les va a mandar correo y ellos les van a dar seguimiento para que ustedes corrijan en un lapso de 5 días y pueda avanzar su trámite. Cuando esta empresa valida todos los documentos, nos emite un reporte y es el resultado de ese estudio socioeconómico y de validación de documentos que les va a permitir a ustedes continuar a la otra entrevista. Esa sí existe otra entrevista que sí es virtual, pero ya no es la del estudio socioeconómico. Esa siguiente entrevista es por parte de uno de los comités de evaluación y se las van a hacer ya sea de forma grupal o de manera individual. Pero sí existe una entrevista en línea, no es presencial. No es parte del estudio socioeconómico tampoco. Teníamos aquí la duda de Alondra Rodríguez. Para cada una de las 3 referencias sale un mensaje que dice que esa persona tiene que ser la que firmó la carta. Sí, nada más les piden una carta de recomendación. No son 3 cartas. Si ustedes ven en el sistema, nada más suban una. Pero en el llenado de la solicitud sí les pide llenar datos de 3 recomendantes o 3 referencias. Una de ellas sí puede ser la misma que emitió la carta. La pregunta de Said Humberto. Las cartas de recomendación no se van a enviar. Ya dijimos que solamente se sube una. Referencia sí. Sandra Rosalía, ¿qué porcentaje de aceptación hay para el apoyo de FUNED? Bueno, es mucho más alto la aceptación o el número de apoyos que va a dar FUNED. Claro que también están condicionados a disponibilidad presupuestal, pero pues no está así como limitado como las 50 becas que va a dar el CONACYT, ¿no? Si tú cumples requisitos para nuestro apoyo y financiamiento, tienes altas posibilidades de obtenerlo. Gabriela Treviño, si mi universidad cuenta con convenio con ustedes, ¿en qué momento me avisan si obtendré ese apoyo? Ok, aquí hablando de los convenios, ese es un plus que todavía ustedes pueden obtener de descuento. Las universidades que FUNED apoya no son solamente las que aparecen en la página con convenio. Esas son las que ofrecen un monto de descuento en colegiatura una vez que ustedes aprueban nuestro crédito. Nosotros ya le proponemos o le damos el listado a la universidad de candidatos que lo aprobaron y ella es la que notifica a quienes le da ese descuento en colegiatura. Pero repito, no son las únicas universidades, las que tenemos en convenio, las que apoyamos. Apoyamos cualquiera mientras esté en el ranking 200 mejores según ranking mundial QS. Francisco Valtierra, me refiero, ¿cuál es el monto total del financiamiento? Es decir, aproximado $1,100 mensuales por todo el programa. No, Francisco, reiteramos, $1,100 es la beca que te da CONACYT. Esa es beca a fondo perdido que no tienes que repagar en caso de que te la dieran. El monto que FUNED ofrece para CONACYT, en la convocatoria CONACYT FUNED, es mínimo $1,000 y puedes solicitar hasta 15,000. Para esa convocatoria, ese monto es un crédito, que ya puedes checar las bases o las condiciones ahí en la página.
Si quieres, puedes marcar más tarde al teléfono que pusimos para que te podamos ayudar y clarificar. Sebastián Medina, ¿el interés es de 5.75 mensual? No, es anual. Por ahí hay un pequeño errorcito en la presentación. La tasa es anual, no es mensual. Freire Treviño, mi carta de aceptación indica que es de septiembre de 2023 a mayo de 2024. Sin embargo, igual dice que se puede extender hasta septiembre. ¿Qué fechas pongo? La carta de aceptación, el registro, los datos que ustedes pongan en universidad destino de inicio y término deben ser congruentes con los que diga la carta de aceptación. Lamentablemente ya después no se pueden hacer cambios en caso de que se extienda por exámenes, no se puede hacer el cambio. Por eso es muy importante que ustedes registren como tal la fecha de término del programa de maestría. Eso es el tiempo que se va a calcular para que puedan calcularse los 6 meses que van a correr de periodo de gracia a partir de que terminaron la maestría y empiecen a hacer los pagos mensuales. Si ustedes por alguna razón siguen algún curso o antes de la maestría hay un propedéutico, esa fecha nosotros no la podemos financiar. Ustedes únicamente deben de registrar como tal fecha de inicio y término del programa de maestría. La universidad donde me aceptaron está en 206, ¿es viable? Ya dijimos que no, deben ser únicamente 200 mejores según QS, ranking mundial. Jimena Ríos dice, me refiero a las cartas de recomendación, la guía FUNED con así dice una carta y el sistema me pide 3, sube la misma carta. Si es alguna cosa del sistema, sube la carta, la mismita en los 3 apartados. Said Humberto, si quiero participar en CONACYT FUNED, pero voy a recibir mis comprobantes de nómina después de la fecha límite, ¿puedo presentarlos después? Yo recibiré comprobantes de nómina en mayo y junio. ¿Eso quiere decir, Said, que no has laborado? ¿Apenas estarías empezando tu experiencia laboral? Si es así, pues no podemos avanzar porque nosotros necesitamos tener el expediente completo antes de la fecha de resultados de FUNED para esta convocatoria. Entonces sí se espera que subas los comprobantes últimos, de los últimos 2 meses, aunque sea de un trabajo pasado, no necesariamente los del actual. Inés Morfino sirve la página de internet en un apartado, le pongo guardar y no se completa. Inés, es muy probable que estés usando Mac, a veces hemos tenido problemas si ustedes capturan con Mac, es muy recomendable que ustedes refresquen su navegador. Se recomienda que utilicen Chrome o Safari para poder hacer el llenado. Si aún así no te permite guardar, inténtalo en otro equipo porque 1 o 2 personas han tenido solamente ese problema y es por su navegador. Entonces, si aún así no te permite, escríbenos un correo, pero sí les hemos comentado que muchas veces es su memoria caché o su equipo. Sandra Rosalía, ¿se puede cambiar el aval y el inmueble después de la preaprobación? Sí se podría cambiar, pero si ya se hizo el estudio socioeconómico y ya hiciste el pago de la cuota de recuperación, como esa cuota incluye ese análisis de los documentos del aval, muy probablemente te van a cobrar otra parte proporcional por hacer el análisis de otro aval y otra propiedad. Recuerden que esa cuota de recuperación de 7,000 incluye lo que es la realización de ese estudio socioeconómico que es de forma interna, la revisión de documentos, pero es también todo el trámite. Entonces, si tú cambias de aval después, tendríamos que verlo con el comité si es posible. Lo ideal es que ya tengas definido quién va a fungir como tu aval. Mariana Loredo, si no me dan la beca con CONACYT, ¿puedo cambiarme a convocatoria a maestrías? Ya dijimos que no es posible. Vamos a contestar ya nada más las preguntas que no contestamos porque en toda la presentación muchas de las preguntas que nos están poniendo se aclararon. De todas maneras, ustedes van a poder volver a escuchar la grabación. Se les va a llegar el link para que la escuchen y se aclaren sus dudas. Para todos los que están indicando que si cometieron un error y se pueden cambiar, lamentablemente ya no es posible. Sandra Rosalía, no se puede poner una propiedad conmigo como usufructo.
Sí se espera que la propiedad sea a nombre de otra persona. Si es copropietaria la otra persona contigo o tú tienes el usufructo, necesitaríamos revisarlo, quedaría sujeto a revisión por el comité y es la empresa Conexión Laboral la que te va a decir si es válido o no, pero eso va a ser hasta que hayas pasado la primera parte. Valeria Valderrama. Si no se solicita financiamiento, pero sí la beca Laval puede ser mayor a 60 y no sé qué, no alcanzo a leer. Recuerda, Valeria, que no se puede obtener beca sin el financiamiento FUNED. Si el Laval es mayor a 68 años, el sistema obligatoriamente te va a pedir agregar un coaval. Para la pregunta de Ana Cecilia López, acerca del certificado de libertad de gravamen, ¿para cuándo sería? A ver, nosotros no vamos a gravar la propiedad, no la vamos a hipotecar, pero sí pedimos el certificado de libertad de gravamen. Ese lo tienen que tramitar oportunamente. Es uno de los documentos que más tiempo les toma a veces obtener, dependiendo la entidad donde se encuentra el bien inmueble, a veces puede tardarles hasta 15, 20 días. Es el documento que emite registro público que ustedes tienen que tramitar, donde consta que el inmueble no tiene gravamen. Aunque nosotros no lo grabamos, sí pedimos una comprobación de que el inmueble no tiene ningún pago pendiente. Teresa Yacamán, ya explicamos cómo llenar la sección de costos. Si quieres después volver a escuchar la transmisión, lo puedes hacer. Jessica Tortoledo. Si mi programa de maestría comenzó el año pasado, ¿cómo cuadras los gastos? Sí debes de poner los costos totales. O sea, no nada más metas los datos de lo que es la parte proporcional de lo que te falta de estudiar. Sí debes poner el monto total de colegiatura, aunque ya hayas iniciado. Para los que están preguntando que no tienen historial crediticio, o sea, no es una limitante el que nunca hayan tenido créditos o tarjetas, no. Lo que el comité más bien desea es que no tengan notas negativas en el historial. Cuando ustedes nos autoricen a hacer la consulta directa en buró de crédito y la hagamos, muy probablemente va a salir que no tienes ningún crédito, ningún antecedente. Eso no te va a afectar. Lo que sí les afectaría es que ustedes o sus avales tengan notas negativas. A ver, para la pregunta de Roberto Romo no le quedó claro el resultado, ¿sí? Si tú inicias la maestría en septiembre, el recurso te la daríamos un mes después de que comienzas clase. La convocatoria de FUNED Maestrías va a estar abierta casi todo el año. La de FUNED CONACYT sí están las fechas ahí indicadas en la página. Pero entre más rápido mandes tu solicitud, sí vas a ir teniendo un avance más oportuno de todas las etapas por las que va pasando tu trámite. Fátima, una vez aceptada en FUNED, ¿cómo sabes si eres elegido para la beca CONACYT? Si tú participas en la convocatoria CONACYT FUNED, vas a correr un proceso y al final, cuando ya tengas el resultado por el último comité, te vamos a decir en el mismo sistema o mediante un correo: felicidades, has sido aprobado por un monto de tanto en crédito y has sido preseleccionado para concursar por la beca CONACYT. Y hay una carta que vas a descargar que es como un acuse que te va a pedir el CONACYT para que puedas ingresar el trámite con ellos. Ese acuse va a ser súper necesario para que puedas concursar por la beca. Si no fuiste aprobado por el CONACYT, simplemente vas a recibir el mensaje de que solo fuiste aprobado por el financiamiento. A ver, Samuel Juárez, si puedes combinar la beca CONACYT con una beca que te da la universidad, sí la puedes hacer. Pero también recuerden, si a ustedes la universidad ya les dio una beca y nosotros tenemos convenio con esa universidad para beca, no son acumulables las dos becas. Te daría muy probablemente la universidad la que sea mayor. Mariana Brito, si me aceptan la solicitud de crédito FUNED, ¿en qué mes se haría el primer pago? Es un solo pago, se da mes con mes, ya lo dijimos. Es un mes después de que hayas comenzado la maestría. No puede ser antes y si es en una sola exhibición el monto total que te hayamos aprobado de crédito. Siempre y cuando, ya habíamos dicho,
hayas concluido todo el proceso, hayas tenido el resultado final y hayas formalizado y hayamos tenido los documentos de formalización. Todo eso, a veces los documentos de formalización que ustedes nos manden, nos los mandan 15, 20 días o un mes después de que les dimos el resultado final. Entonces, si nosotros no tenemos esos documentos, no podemos programar el envío de recursos. Diego Daniel, se aplicó a FUNED con así, tengo la preaprobación de FUNED. ¿Debo pagar la cuota antes de saber si te dieron la beca con CONACYT? Sí, porque los 7,000 pesos de la cuota de recuperación es parte del proceso de trámite FUNED. Tengas o no la preselección de CONACYT, eso no lo podemos saber antes. Los 7,000 pesos se pagan para concursar o para continuar el trámite por el financiamiento FUNED. Entonces, si al final CONACYT no te preselecciona para concursar con ellos por la beca, lamentablemente esa cuota no es reembolsable, pero sí te puedes quedar nada más con el crédito. Para la pregunta de Ana Karen, el inmueble es por adjudicación, ahí necesitaríamos ver cómo está tu inmueble. Si quieres, escríbenos al correo. Vamos a decirlo cuál es funedmx, otra vez igual, funedmx.org. Para la pregunta de Adriana Valtierra, ¿el coaval puede ser mexicano con ingresos en Estados Unidos? No, el aval y coaval debe ser mexicano y radicar en México y trabajar en México. Cartas de recomendación es indistinto si suben en inglés o en español. Inés Morfín, estoy aplicando para UK y tengo pasaporte mexicano y español. Es más fácil sacar la visa con el español. ¿Para ustedes importa con qué pasaporte entro a UK? Nosotros no te pedimos, o sea, nosotros no vamos a hacer trámites o gestiones para visa o algo así. Lo que nosotros pedimos es una identificación oficial y solamente aceptamos INE o pasaporte. En este caso necesitamos el pasaporte mexicano. Inés, para FUNED Maestrías sin CONACYT se tiene que regresar a México, ¿no? Para FUNED Maestrías no estamos pidiendo tu retorno a México o comprobarlo. Para la de FUNED CONACYT sí, pero es CONACYT quien sí les pide acreditar su regreso a México. Fátima, el aval puede tener 68 años, pero poniendo un coaval menor. Sí, ya dijimos que si tu aval rebasa los 68 años, cuando captures su fecha de nacimiento, el sistema te va a mantener abierta la captura en coaval y el coaval sí deberá ser menor a 68 años y cumplir los demás requisitos. Teresa Yacamán, si tu carta de aceptación no tiene fechas exactas y la universidad no te proporciona otra carta, pues puedes poner estimadas, pero recuerda que todo el cálculo para el repago, para tu periodo de gracia y todo se va a calcular con base a lo que tú pongas. Si después cambia y te quedaste un mes más de maestría o hasta 6 meses, ya no vamos a poder modificar documentos. Por eso sí es muy importante que le digas a la universidad que estás concursando por una beca para que te emitan la carta en lo más posible a las fechas cercanas. Jonathan Macías, si ya tengo definido quién es el aval, pero estoy esperando que a este le otorguen el certificado, ¿puedo avanzar a la preaprobación? Sí, sí, Jonathan, porque de hecho la preaprobación todavía no te va a pedir lo del bien inmueble. Entonces, manda todo lo que tengas, le das enviar, y si el primer comité preaprueba, entonces ya te va a abrir el sistema la captura para documentos del bien inmueble. Jimena, ya no existe la autoentrevista, ya no. ¿Qué te parece, Héctor, si nos marcas al teléfono que dijimos para que te podamos aclarar todas tus dudas? ¿Sí? Porque sí son varias. Ana Cecily, el certificado se entrega después de que el certificado de libertad de gravamen, después de que el primer comité haya preaprobado. Denme un segundo. Jimena Ríos, ¿el inmueble en copropiedad mexicano con alemán es aceptable? No. Todos los avales, coavales o copropietarios deben ser mexicanos. La pregunta de Erika Salazar ya quedó contestada. Jonathan Macías, si se hace una consulta posterior de buró,
¿Es necesario tramitar y subir el score en la primera etapa? No, Jonathan, la consulta la hacemos directamente nosotros una vez tengamos tu autorización. Mariana Brito, mencioné que si ya hubo error de registro no se puede cambiar. Escríbeme, Mariana, no sé quién te habrá dicho que sí, si quieres escríbeme al correo de FUNEDMX, @funedmx.org, pero lamentablemente no es posible hacer el cambio. Bien, pues ya han quedado contestadas las preguntas. Esperemos que les haya sido de utilidad la información en este webinar. Sabemos que hay muchas otras preguntas que quedaron a lo mejor sin contestar y que ustedes tienen ya de forma muy específica y muy puntual. Con todo gusto se las vamos a aclarar por esos canales. Vamos a poner, si nos hace favor, Rodrigo, de ponernos la página final donde viene nuestro correo y nuestro teléfono para que lo vuelvan a poder anotar. Y de todas maneras, estén muy, muy al pendiente de, ahí está, esa es la página de FUNED donde van a ver las convocatorias, el registro, hay por allí un tutorial en YouTube y también existe la guía FUNED que hay que descargar, ¿sí? A muchos de ustedes no les queda claro por qué tienen que solicitar un financiamiento, la guía FUNED lo explica. Y ahí está nuestro teléfono. Reiteramos, si no entra su llamada, ténganos paciencia porque sí están enrutadas a veces a varios de nosotros y pues a muchos les estamos atendiendo así con todo el tiempo del mundo. Entonces a veces se saturan un poquito nuestras líneas, si no escríbanos al chat o al correo que viene allí. Pues les agradecemos muchísimo a todos ustedes se hayan conectado. Este webinar va a quedar grabado para que lo escuchen nuevamente en el momento que deseen. Quedamos a sus órdenes y que pasen linda tarde.